Y a 77 años del Premio Nobel de Medicina, mañana vamos a tener la posibilidad de conmemorar el Día Internacional de Prevención contra la Diabetes. Exacto, vamos a hablar sobre este tema, sobre las causas, los síntomas, la prevención. ¿Qué es lo que sucede en relación a estos 77 años del Premio Nobel de Medicina? ¿Qué fue lo que descubrió? Básicamente la insulina, en realidad, pero para más detalles y para más cuestiones relacionadas con esto, vamos a Juan Guido Yacaglia, que está en vivo con una entrevistada. Exacto, bueno, es un tema muy importante y a prestar atención también cuando hablamos de diabetes, de la prevención, de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque realmente son algunos conceptos claros que seguramente vamos a escuchar y que tenemos que empezar a tomar nota para tratar de entender un poco más, como siempre decimos, de aquellas enfermedades que habitualmente escuchamos, la terminología de la palabra, pero que muchas veces no entendemos realmente de qué se trata. Bueno, nos pasa un poco con diabetes, por eso está con nosotros la doctora María Florencia Badías. Ella es médica clínica, es diabetóloga, es parte integrante del staff médico de Grupo Gama. Doctora, gracias por venir, por este ratito. Nos hacemos siempre la misma pregunta cada vez que escuchamos las enfermedades, pero la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿qué es la diabetes? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracteriza por la presencia de el azúcar elevado en sangre, ¿sí? Y esto tiene diferentes manifestaciones según el momento de la vida donde se presente y las características de este aumento de glucosa en sangre, que pueden ser diferentes según cuál es el origen, porque como siempre decimos, es multifactorial, no tiene una sola causa, sino que hay un montón de causas y un montón de detonantes también. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Lamentablemente la diabetes es una enfermedad que no duele. Si doliera como duele un dolor de muelas, probablemente todos estaríamos avisados y alistados mucho tiempo antes, y es una enfermedad que cursa de manera sintomática durante muchísimo tiempo, y cuando los síntomas se presentan generalmente estamos bastante tarde, ¿sí? Porque los síntomas vienen determinados por los niveles muy altos de azúcar en sangre que tienen que ver con el aumento de la sed, el aumento de la frecuencia urinaria, la pérdida de peso, y el cansancio. En los chicos, por ejemplo, chiquitos, puede suceder que empiezan a hacerse pis en la cama, ¿sí? Y son algunas características que hay que prestar atención, pero como les digo, a veces eso pasa bastante tarde en la evolución de la enfermedad. ¿Qué lo provoca a la diabetes, doctora? La diabetes, como te dije anteriormente, es multifactorial. No tenemos una sola causa y tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes que generalmente se presenta en niños, que es necesario el tratamiento con insulina porque tiene características especiales, pero la diabetes más frecuente, la que vemos todos los días, la que hablamos como enfermedad crónica no transmisible, tiene que ver con la diabetes tipo 2 y está totalmente determinada por los hábitos, por el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el sobrepeso, la grasa mala, la grasa visceral, ¿sí? ¿Tiene cura la diabetes? De cura no hablamos, pero sí hablamos hoy de remisión en diabetes tipo 2, ¿sí? Sobre todo, como lo que te decía anteriormente, hay mucho determinante que tiene que ver con el peso, y si hoy el paciente logra bajar de peso y llegar a un peso saludable, con una buena masa muscular, muchas veces retroceden los valores y podemos hablar de remisiones. Teniendo en cuenta esto, ¿es hereditaria también? Sí, tiene un componente hereditario, pero no determinante. Hay algunas que sí son claramente hereditarias, pero son muy poco frecuentes, como son las MODIs, ¿sí? Pero es un porcentaje muy pequeñito. Hay genes que determinan, pero el sector medioambiental, y es a donde hay que hacer hincapié, es lo más importante. Bien. Teniendo en cuenta también todo esto que vas hablando, que vamos tratando de empezar a tener conceptos, pero digo, cuando hablamos de prevención, recién dijo algo del sedentarismo. Me parece que es algo fundamental, ¿no? Tratar de prevenir a través de, bueno, hábitos saludables. Tal cual. O sea, el sedentarismo es a donde tenemos que atacar, y también es muy importante considerar que no hay que salir solamente a caminar y a hacer actividad aeróbica. Hay que estimular todo lo que es la masa muscular. Hay que hacer ejercicios de fuerza y desde muy chiquitos, porque la masa muscular es la que nos defiende de todas las enfermedades crónicas. Excelente. ¿Se despierta por algo en especial también la diabetes? Digamos, decías, a lo mejor la estamos teniendo, no está, o por lo menos no nos damos cuenta, pero ¿hay algún momento en la vida donde se despierta por algún momento en especial?
No, como te decía, hay factores gatillos, ya lo vivimos en pandemia COVID, que hay algunas enfermedades infecciosas con tormenta de citoquinas que pueden gatillar sobre una base de pacientes que tienen una predisposición y como te decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con aumento de peso, con sedentarismo, con mala alimentación y bueno, hay algunos tratamientos farmacológicos como por ejemplo el tratamiento corticoideo a altas dosis que también puede gatillar y despertar. Cambios hormonales, embarazo, pubertad también pueden ser factores gatillos. Bien, o sea, un pico de estrés, por ejemplo, puede llegar a despertarlo. Y el pico de estrés tiene que ver con hormonas que le llamamos nosotros antiinsulínicas, o sea que están en contra de la función de la insulina y generan hiperglucemia y pueden gatillar un diagnóstico. Hablamos de insulina. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas y que está totalmente regulada por las concentraciones de glucosa en sangre y que a veces cuando el páncreas no la produce en cantidad suficiente o directamente no la produce, tenemos que suplementarla en forma externa. Esto es uno de los tratamientos médicos que existen, ¿no? Es uno de los tratamientos para pacientes con diabetes tipo 1, es el único tratamiento. Para pacientes con diabetes tipo 2 puede ser un tratamiento acompañante a otras terapias. Bien. Repetimos entonces conceptos en cuanto a la prevención para que tomen en casa y qué hacer si tenemos alguno de estos también síntomas, ¿no, Doc? Que recién los nombró. Yo creo que los síntomas obviamente que te tienen que llevar en forma inmediata a la consulta, pero nunca tenemos que olvidarnos de lo que es el control periódico de salud. El control periódico de salud se da en el paciente sano, el paciente que no tiene enfermedad, que tiene que hacer un control no exhaustivo, pero sí básico, sobre todo si hay antecedentes y sobre todo si hay factores de riesgo. Y con respecto a la prevención, lo que dijimos anteriormente, comer en forma saludable, mantener un peso adecuado y hacer actividad física, tanto de fuerza, fundamentalmente, como actividad aeróbica. Doc, muchísimas gracias. Un placer, gracias chicos, que tengan lindo día. Bueno, María Florencia Badías, es doctora, es médica clínica, diabetóloga, conceptos claros para tener en cuenta a la hora de pensar muchas veces en la diabetes, en estas enfermedades que, como recién decía, son por ahí silenciosas hasta que un momento se despierta. Tenemos que tener muy en cuenta los síntomas y ante cualquier duda, como siempre, consultar a los médicos. Pero es muy importante saberlo de antemano y entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de diabetes para poder tener en claro cada uno de los conceptos a la hora justamente de referirse a esta enfermedad. Bueno.